Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema un poquito muy bastante extenso que se llama lupus eritematoso sistémico y posteriormente vamos a ver lo que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Probablemente me vaya un poquito más rápido por si me trabo en algo, ya saben por qué es. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora en medicina, Gabriela Galindo Rodríguez, por la asesoría en este caso en esta sesión académica. Mi nombre es Daniel Eduardo Verduzco Félix, soy residente de alergia de segundo año en inmunología clínica y pues vamos a darle inicio a este tema, ¿no? Vamos a empezar primero con lupus eritematoso sistémico. Prácticamente el lupus eritematoso sistémico tiene que ver, tenemos que ver primero el contexto histórico, ¿no? A principios del siglo XIX, pues el término de lupus se utilizaba como para definir una palabra, una mordedura de un lobo en un área cutánea de los pacientes, que es lo que podamos ver en las imágenes de arriba. No es hasta cuando Ferdinand von Ebra describe el eritema malar como unas alas de mariposa, cuando ya empezamos a describir más que nada las características clínicas de esta enfermedad. Posteriormente, Mortis Kaposi la describe como una enfermedad sistémica con manifestaciones viscerales, pero todavía no tenemos ninguna afectación a ningún órgano específico, solamente que es multisistémica. Reinhardt y Haut relacionan los falsos positivos de la prueba sífilis en pacientes con lupus y Ver en 1935 ya describe los cambios glomerulares que se van a llegar a presentar en estos pacientes como tal. Pero a final de cuentas, Klemper, Pollard y Beur utilizaron el término de enfermedad de tejido conectivo ya para, más que nada, definir bien la patología como tal. Ahora, recordando que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que tiene varias características. Va a ser de comportamiento autoinmunitaria, crónica, multisistémica y aparte compleja. ¿Por qué? Porque llega a afectar a todos los órganos del cuerpo, predominantemente unos que otros, que es lo que vamos a ver más adelante, pero pues llega a afectar todo lo que... Y nos puede dar manifestaciones en todos los órganos del sistema, de todo el cuerpo, ¿no? Presenta una heterogeneidad en la presentación clínica, evolución y el pronóstico de las enfermedades. Y recordando que pues, es una enfermedad que se genera secundaria a una función aberrante de lo que va a ser el sistema inmunológico. Es una enfermedad que involucra tanto factores genéticos y del medio ambiente y presenta una gran gama de variedad de síntomas o manifestaciones clínicas, tanto leves hasta fallas o afectación multiorgánica, ¿no? Teniendo como tal una mortalidad por la actividad de la enfermedad secundaria a infecciones oportunistas o patologías cardiovasculares que también vamos a definir, o enfermedad renal. Dentro de la epidemiología en Estados Unidos se reporta una prevalencia de 20 a 150 casos por 100.000 habitantes. Es una población general. Ya nada más agarrando la pura población de mujeres, sí se estima que esta es un poco muchísimo más elevada. Se estima aproximadamente entre 164 a 406 pacientes por cada 100.000 habitantes. Recordando que pues, las edades más comunes van a ser en edades de edad reproductiva entre los 15 y los 45 años. Y si en dado caso llega a tener una presentación pediátrica, pues esta va a tener muchísimo más mortalidad o va a ser una enfermedad muchísimo más grave. Los casos más severos pues van a ser en afroamericanos, asiáticos e hispanos. Los afroamericanos presentan una edad de inicio muchísimo más temprana que de todas las etnias y muchísimo más grave. Recordando que esto es una enfermedad muchísimo más específica de las mujeres que tiene una relación 9:1. Y va a disminuir ya posteriormente cuando llega la mujer a la menopausia. Entonces, dentro de los factores implicados tenemos muchos factores de riesgo que tenemos que estar vigilando, ¿no? Desde factores ambientales, factores genéticos, factores hormonales y ciertos medicamentos para esta enfermedad. Primero que nada, vamos a hablar pues, de cada uno de ellos, pero nos vamos a ir un poquito rápido. De los factores genéticos se han relacionado más de 100 genes asociados que pueden llegar a presentar esta enfermedad o que pueden llegar a generar una aberración del sistema inmunológico para poder generar un desarrollo de lupus eritematoso sistémico. ¿Y cuáles son estas alteraciones? Pues una alteración de la degradación de los ácidos nucleicos, un incremento de la muerte celular, incremento de la producción del interferón tipo 1, alteración en la presentación de antígenos con los componentes de HLA, disfunción de la señalización de los linfocitos y alteraciones en la diferenciación de los mismos. Entonces, si tenemos una alteración en estos genes, que son los más predominantes, pues podemos nosotros hacer un diagnóstico más oportuno. Obviamente, pues es muchísimo más caro pedir
un panel genético para poder asociarlo. Entonces tenemos que valorar otras mutaciones que también podamos vigilar, como por ejemplo las mutaciones mutagénicas, que estas van a ser poco frecuentes, pero se llegan a presentar más común en edades pediátricas. Y estas van a ser más que nada por déficit del complemento, tanto C1q y C4. Las mutaciones genéticas las monogénicas van a tener alteraciones en la apoptosis celular y van a tener una sobreexpresión del interferón alfa. Los factores hormonales, que también son parte fundamental de la fisiopatología, tenemos que ver que sabemos que los estrógenos modulan la respuesta de linfocitos y células dendríticas dentro del plasma. Pero ahora, los eventos genómicos en las células germinales y las células somáticas, pues en los ovarios, van a presentar también alteraciones, recordando que podrían producir complejos estimulantes que podrían acceder a las vías de los receptores de tipo TOL, dependiente o independientes, y la activación inmunitaria. También un aumento de prolactina va a ser un factor de riesgo, recordando que pues, los estrógenos modulan la activación del sistema inmunológico. Los pacientes hombres que tienen un 47XXY o un síndrome de Klinefelter también tienen 14 veces más riesgo. ¿Pero por qué? Porque quiere decir que el cromosoma X va a ser todavía más influyente en el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Y como las mujeres tenemos la prevalencia 9:1, pues vemos que entre más X van a tener, más probabilidades de presentar esta enfermedad. Las mutaciones del receptor tipo TOL tipo 7, también tenemos que estos van a ser codificados por el cromosoma X y van a generar una predisposición en edades fértiles de esta misma enfermedad. De los factores ambientales más importantes, vemos la exposición a los rayos ultravioletas, que estos van a provocar daños en el ADN y para la producción de nuevas formas de autoantígenos y células T autorreactivas. Recordando que también pues el tabaquismo va a ser algo más que también va a influir mucho en esta enfermedad. Más de 10 paquetes por año ya genera un factor de riesgo más importante. El déficit de la vitamina D, contaminación con el polvo salicile y la provocación de silicosis pulmonar. O ciertas infecciones, como por ejemplo el Epstein-Barr, que aquí vemos que van a aumentar los monocitos infectados y por ende aumentan las copias de ADN y el producto de autoanticuerpos versus las secuencias de aminoácidos compartidas de proteínas propias codificadas por el virus del Epstein-Barr, que también van a generar este tipo de alteraciones aberrantes en el sistema inmunológico. Ciertos medicamentos que también van a llegar a presentar o pueden provocar esta enfermedad, pues van a ser la procainamida, aminociclina, otros medicamentos como la sulfasalacina, isoniazida, carbamazepina, entre otros, que son los más comunes que pueden llegar a presentarse. Los más comunes que de uso y tenemos que tener cuidado pues son los primeros dos, los que les subrayé, tanto la procainamida o aminociclina. Recordando que pues estos van a presentar una evolución leve de la enfermedad con elevación de anticuerpos, pero al momento de que nosotros retiramos el medicamento del paciente, los anticuerpos van a empezar a disminuir y por ende la enfermedad va a empezar a disminuir su actividad y van a empezar a presentar mejoría sintomática a los pacientes. Entonces, dentro de todo lo que les platiqué ahorita, de todos los factores que estamos viendo, pues lo podemos resumir en la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a ver? Tenemos nosotros los factores según el género, tanto hormonales, los factores de riesgo genéticos, los medicamentos o factores de medio ambiente, los infecciosos, luz ultravioleta. Estos todo se va a conglomerar en una disregulación del sistema inmunitario. Aquí vamos a tener la fase preclínica, donde nada más va a haber producción de autoanticuerpos y producción de citoquinas. Ya una vez que estas empiezan a acumular, ya empieza a haber daño a ciertos órganos blancos, en donde vamos a ver que los autoanticuerpos ya empiezan a involucrarse afectando ciertas células en otros tejidos periféricos y ya empiezan a generar la producción de manifestaciones clínicas características de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Pero no es hasta después que ya tenemos una afectación ya complicada o crónica, cuando ya vemos ya las manifestaciones más severas dentro de los pacientes, como la arteriosclerosis, las enfermedades coronarias agudas, las infecciones recurrentes, las neoplasias o pues pueden llegar hasta terminar en enfermedad renal crónica con terapias de sustitución renal, tanto con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Para la fisiopatología tenemos que ver, ¿no? Que tenemos una activación del sistema inmunológico
Y este se va a caracterizar por dos cosas. Una respuesta exagerada, perdón, de los linfocitos T y los linfocitos B. Y la otra va a ser una pérdida de la tolerancia autoinmunitaria contra los autoantígenos. Entonces, ya una vez que tenemos estas dos cosas, pues va a desembocar en un solo conducto, que van a ser estas tres manifestaciones que vamos a ver en el sistema inmunológico. Vamos a hacer un incremento en la producción y eliminación defectuosa de los anticuerpos, un depósito de complejos autoinmunes dentro de los tejidos de nuestros pacientes y una activación del complemento que va a desencadenar ya la respuesta inflamatoria como tal. Entonces, recordando, ¿no? Los factores ambientales que son importantes, tenemos que estos van a generar una apoptosis y muerte celular en todas las células que van a estar involucradas y liberación del espacio intracelular del material genético que van a estar presentando estas células apoptóicas. Y del otro lado, los factores genéticos y los factores humorales también van a generar una falta adecuada de eliminación de los mismos material genético que van a estar sacando las células apoptóicas. Y todo esto culmina en que, pues en el reconocimiento del material antigénico como antigénico con la consiguiente activación de linfocitos T o los linfocitos B y una respuesta inflamatoria secundaria por activación de los DAMP, que son los de asociados a daño, de forma subsecuente van a generar daño tisular. Ahora, para hacer un resumen de la fisiopatología, nosotros tenemos los diferentes gatillos de la enfermedad, los factores hormonales, los factores ambientales, los genéticos y los factores virales. Aquí nosotros vamos a ver el defecto apoptóico, que va a ser una alteración en la inmunidad innata o una activación o una disregulación del sistema inmunitario, que esto ya va a ser una adaptativa. De la inmunidad innata, pues vamos a ver que los pacientes van a tener una aberración de la afectación de la apoptosis, no va a generar una apoptosis como tal adecuada, vamos a generar autoanticuerpos o complejos autoinmunes en los cuales van a estimular la producción de interferón gamma, generan una producción o una estimulación de los macrófagos y los polimorfonucleares para generar esta destrucción celular a las células diana que están queriendo atacar. Del otro lado, pues tenemos que las células apoptóicas sacan su material genético y estas son captadas por los linfocitos, digo, las células presentadoras de antígeno. Estas se las presentan los linfocitos T y por consiguiente las citocinas llegan a presentárselas a los linfocitos B para la producción ya de autoanticuerpos para poder generar una destrucción o una recopilación de todas las células apoptóicas para poderlas destruir. Y aquí ya generamos una activación tanto de autoanticuerpos o una activación del complemento. Y ya después de esto empezamos a generar un daño tisular, que es la afectación que vamos a tener en los pacientes. Recordando que pues el aumento de la expresión y mantenimiento de los linfocitos CD40 ligando, aumento de los linfocitos T cooperadores, expansión de los linfocitos CD8 positivos, disminución de los linfocitos T reguladores, cambio de isotipo de IgM a IgG y una IgG con mejor penetración extravascular de todo el tejido, ¿no? Ahora, el cuadro clínico pues va a ser multifacético, va a afectar diferentes órganos y sistemas. Recordando que las manifestaciones clínicas van a variar desde una enfermedad leve hasta una enfermedad que ya llega a presentar bastantes complicaciones que pueda llegar a presentar un riesgo de la vida del paciente. Entonces, las manifestaciones generales o los síntomas clásicos que van a presentar estos pacientes, pues va a tener fiebre, pérdida de peso, malestar general, anorexia y fatiga. Son los síntomas clásicos que nosotros tenemos que vigilar, pero si se fijan, pues muchas enfermedades también pueden llegar a presentar estos síntomas característicos. Entonces, por eso tenemos que estar buscando otras manifestaciones clínicas que van a estar acompañadas de estas para poder nosotros hacer el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos que ver que artritis o enfermedades musculoesqueléticas van a estar relacionadas en un 80%, los síntomas cutáneos en un 70%, síntomas neurológicos en un 50%, gastrointestinales 50%, alteraciones hematológicas en un 50%. Como ven, puede ser una enfermedad que puede llegar a afectar a múltiples órganos y tenemos que estar al pendiente de ello para poder nosotros hacer un criterio. Por eso existen los criterios de diagnóstico, pero tenemos que nosotros sospechar en ella para poder hacer este diagnóstico, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca del lupus cutáneo. El lupus cutáneo agudo pues, se va a caracterizar por ser localizada o generalizada. Va a presentar eritema malar o en alas de mariposa, como lo vemos en la imagen de arriba. Estas van a ser lesiones eritematosas, pruriginosas, elevadas, llegar a generar dolor, van a tener una distribución malar, pero la característica va a respetar el surco nasolabial.
y van a durar días a semanas. El lupus agudo generalizado se va a caracterizar más que nada por la presencia de rash macular o maculopapular. Va a tener una distribución en zonas de fotoexposición en cualquier parte del cuerpo y suele resolver en semanas sin dejar cicatriz. Las lesiones subagudas, estas van a ser dispersas, no dejan cicatriz, no son induradas, fotosensibles, generalizadas. Estas predominan en áreas expuestas al sol. Ahorita les voy a enseñar una imagen. Intermedio entre rash malar y lesión crónica y puede llegar a presentarse como pápulas eritematosas o placas pequeñas con escasas escamas, perdón, y pueden evolucionar a pápulas escamosas y similar a psoriasis o líquen plano. La característica clásica de estos pacientes es que presentan 90% anticuerpos anti-Ro positivos. Y en el lupus discoide, que también es otra manifestación cutánea que nosotros podemos ver, puede ocurrir en ausencia de actividades sistémicas o como única manifestación del lupus. Son placas o pápulas eritematoescamosas con área de hipopigmentación central. Estas van a progresar a cicatriz con hiperkeratosis y lesión central y van a generar un área malar con áreas expuestas al sol y llegan a presentar alopecia, como podemos ver en las imágenes de acá. En las lesiones subagudas, recordando que pues, pueden ser dispersas y van a ser fotoexpuestas. Entonces vamos a nosotros vigilar esas características de los pacientes. Al contrario, las de las lesiones discoides, pues vamos a ver que son lesiones papulares eritematoescamosas, dejan cicatriz y alopecia. También estas más que nada son en cráneo o en la cabeza, donde nosotros vamos a estar más expuestos al sol, donde van a penetrar los rayos ultravioleta y generar el daño tisular y ahí mismo van a generar las lesiones de lupus discoide. Existen también las úlceras orales, donde usualmente son indoloras, suelen afectar el paladar y pues se relacionar con la actividad de la enfermedad. Afectan cualquier parte de la cavidad oral y puede llegar a generarse como un solo eritema de inicio gradual, puede llegar a generar pápulas, máculas, petequias, erosiones, hasta incluso úlceras dentro de la boca. Las manifestaciones musculoesqueléticas, vamos a ver que pues, las manifestaciones más clásicas van a ser las artritis inflamatorias. Estas no son deformantes como el artritis reumatoide, llegan a generar dolor fuera de la proporción de la exploración y vamos a ver una inflamación en la cápsula articular o la inserción de los tendones. Ahora, recordando que pues, las sinovitis suelen ser menores en comparación de la artritis reumatoide, por eso no son tan deformantes. Puede comportarse como una artritis deformante, mas sin embargo no va a ser como ella. Y van a generar deformidades, pueden llegar a generar deformidades en las manos que ocurren por la hiperlaxitud de la cápsula articular de ligamentos, no como tal por un daño a la articulación como tal. También podemos ver en afectaciones como tal en miositis, que estas van a generar dolor y debilidad muscular, inflamación, atrofia muscular, infiltrado mononuclear y aparte necrosis de las fibras. Usualmente es causado por los fármacos y tiene una elevación de las enzimas cardíacas como el CPK arriba de 500. En la fibromialgia es un aproximado 22% de los pacientes lo llegan a presentan ansiedad y desorden afectivo concomitante. Y en osteonecrosis, pues es un poquito más raro, que un 10% de los pacientes lo presentan, pero llegan a presentar dolor articular agudo, localizado más que nada en las caderas. Esto se le tiene que hacer un diagnóstico por resonancia magnética y va a presentar un mayor índice de actividad dentro del último año de la activación del lupus eritematoso del paciente. Y ahora vamos a pasar a las manifestaciones renales, recordando que pues, la nefritis lúpica es la manifestación más severa del lupus eritematoso sistémico. Tiene un incremento de la morbilidad y la mortalidad y el 80% van a sobrevivir a los 15 años después de hacer el diagnóstico de la nefritis lúpica. Entonces sí tiene una mortalidad bastante incrementada y yo creo que es la complicación más severa que van a llegar a presentar los pacientes. ¿Qué es lo que nos va a hacer sospechar de esta enfermedad? Vamos a tener en el lego una proteinuria, sedimento urinario elevado, vamos a tener hematuria, piuria, podemos llegar a valorar que tenemos hipertensión, hipoalbuminemia, edema en tobillos, y aumento de la creatinina, ya como tal, un daño renal subsecuente. Entonces, tenemos que estar viendo que esta enfermedad, y la tenemos que sospechar, ¿por qué? Porque esta va a incrementar y es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Pero también tenemos los criterios de la Academia Americana de Reumatología para nefritis lúpica. Aquí podemos ver que tenemos que ya una vez para hacer el diagnóstico tenemos que tener una proteína arriba de 0.5
gramos por día, o el radio proteína creatinina arriba de 0,5. Tenemos que ver un sedimento urinario activo elevado, arriba de 5 eritrocitos por campo de alto poder o arriba de 5 leucocitos por campo de alto poder en ausencia de alguna infección activa. Y la indicación para la biopsia pues va a ser una proteinuria nueva o empeoramiento de una previa, falla renal aguda, o que el tratamiento tenga una falla del tratamiento o que tenga una recaída del tratamiento para nosotros hacer la biopsia. ¿Y cómo vamos a hacer la biopsia? Pues la clasificación de la biopsia, también los criterios de la Academia Americana de Reumatología lo clasifican de acuerdo a la clasificación histológica que vamos a ver en patología. Esta recordando que pues es mediante inmunofluorescencia directa, y aquí lo vamos a ver. En la clase 1 vamos a ver un depósito de inmunocomplejos en área mesangial. En la clase tipo 2 vamos a ver tanto en el área mesangial como en el mesangio. En la clase 3 va a ser focal, solamente va a afectar el 50% del glomérulo. Y en la clase 4 ya va a ser más difusa. Esta va a ser más afectación o va a tener más del 50% de afectación de todo el glomérulo. Y en la clase 4 pues ya va a ser membranosa. Vamos a ver engrosamiento de la membrana basal. Tenemos presencia de espigas o depósitos de inmunocomplejos ya también subepiteliales, que esto va a ser ya la última clasificación y ya la más severa de estas. De acuerdo también con la clasificación histológica del lupus, la nefritis lúpica, perdón, nosotros también podemos valorar cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Ahora, otras manifestaciones clínicas que vamos a llegar a presentar en estos pacientes van a ser las manifestaciones cardiotorácicas. ¿Cuáles van a ser las más comunes aquí? Pues más que nada, pues la pleuritis, el derrame pleural, la neumonitis lúpica, pero también podemos llegar a generar arritmias cardíacas. Y la más catastrófica que podemos llegar a presentar, pues va a ser la hemorragia alveolar difusa, que esta va a llegar a generar una mortalidad entre el 50 y el 90%. El mes que estuve rotando en reumatología, había una paciente con hemorragia alveolar secundaria lupus y la paciente me decían los residentes de reuma que son catastróficos. Usualmente no salen del hospital, terminan falleciendo todos los pacientes. Dentro de lo neurológico, vamos a valorar que pues tienen crisis epilépticas, disfunción cognitivas, meningitis séptica, van a estar presentando cefaleas recurrentes o enfermedades desmielinizantes. Y dentro de los gastrointestinales, pues aquí vamos a ver anorexia y vómito, que son de los casos más, de los síntomas más frecuentes, pero puede llegar a generar una afectación a cualquier nivel del intestino, ¿no? Dentro de lo hematológico, vamos a ver una anemia hemolítica con reticulosis. Podemos llegar a vigilar o valorar una leucopenia en los pacientes, linfocitopenia o trombocitopenia. Recordando, pues por la activación de todo el sistema inmunitario, pues van a estar disminuidas y consumidas las plaquetas. Dentro de lo inmunológico tenemos que solicitar o ver los anticuerpos anti-DNA, anticuerpos anti-SMIT, anticuerpos antifosfolípidos, los anticuerpos anticardiolipinas y los antinucleares. Y para ya hacer el diagnóstico, pues estos van a ser los que nos van a poder apoyar hacia orientarnos hacia el diagnóstico de lupus. Entonces, estos van a ser por inmunofluorescencia. Vamos a solicitar el anti-DSNA. Este va a tener una prevalencia en todas las enfermedades del 60%. Va a tener una fluctuación junto con la actividad de la enfermedad y se asocia a la glomerulonefritis. Los anti-SMIT tienen una prevalencia entre el 20 y 30%. Los anti-U1-RNP van a tener una prevalencia del 30%. Esta también se asocia a enfermedad de tejido conectivo. Anti-Ro SSA va a ser prevalencia del 30% y se asocia con el síndrome de Sjögren. Anti-LA SSB va a tener una prevalencia del 20% y se va a asociar al lupus neonatal. Antihistona tiene una prevalencia del 70% y va a ser asociado al lupus inducido por medicamentos, por eso es muchísimo más elevado. Y el antifosfolípido, que este va a tener una prevalencia del 30% y se asocia a trombosis venosa y arterial. Y lo vamos a ver también en la siguiente patología que vamos a hablar, que es el síndrome de antifosfolípidos. Entonces, la Academia Americana de Reumatología genera, y la Liga Europea contra el Reumatismo, genera estos criterios, que son los criterios EULAR del 2019. Para ellos nosotros tenemos que ver si tiene síntomas constitucionales, si tiene alteraciones hematológicas, neuropsiquiátricas, mucocutáneas,
entre otras manifestaciones, para nosotros ir agregando la suma del puntaje de las manifestaciones que va a tener nuestro paciente, al igual que los laboratorios que nosotros vamos a solicitar para poder hacer un diagnóstico como tal. Ya una vez que tengamos arriba o igual de 10 puntos, pues ya se hace un diagnóstico como tal de un lupus eritematoso sistémico y ya tenemos que empezar a valorar cuál es el tratamiento que vamos a administrar a nuestros pacientes. Pero no todo es bonito. También existen las banderas rojas de detección temprana. Aquí, ¿qué vamos a ver? Si en dado caso el paciente tiene antecedente de un familiar con lupus o se quiere estudiar para prevenir o ver que tiene esta enfermedad antes, pues nosotros podemos solicitar ANAS. Ya cuando estas salen positivas, tenemos que empezar a estudiar más a fondo al paciente, especialmente en las mujeres con edad fértiles que tienen señales de alerta de autoinmunidad sistémica. Más que nada los pacientes que tienen algún familiar que tenga alguna enfermedad autoinmunitaria. Recordando que pues dentro de estas tenemos que ver artralgias o artritis, erupción cutánea, alopecia, fenómeno de Raynaud, nefritis, erositis, síndrome de Zika o pericarditis. Si las pacientes en edad fértil tienen un familiar con estas características, banderas rojas, hay que estudiar a esa paciente. ¿Por qué? Porque puede llegar a desarrollar esta enfermedad como tal. Ahora, ya para empezar a hablar del tratamiento, pues tenemos varios tratamientos disponibles, pero primero que nada tenemos que hablar de los objetivos del tratamiento para poder controlar lupus eritematoso sistémico. Y aquí tenemos que tener una adecuada prevención de acumulación de daños, minimización de los efectos secundarios de los medicamentos, mejoría de la calidad de vida y remisión de los signos y síntomas dentro de la enfermedad. Y los tratamientos disponibles, que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, van a ser los antimaláricos, los glucocorticoides, antiinflamatorios, inmunosupresores y biológicos. Y lo puse de esta forma porque pues, así es como se tienen que ir administrando. Recordando que el tratamiento de primera línea pues, van a ser los antimaláricos. Y tenemos dos disponibles en el mercado, tanto la hidrocloroquina como la hidroxicloroquina. El mecanismo de acción pues incrementa el pH lisosomal, perdón, disminuye la producción de citocinas, tanto interleucina 1 como la interleucina 6 y las prostaglandinas, y tiene un efecto favorable en el perfil metabólico. Es de utilidad en relación inversa entre su uso y daño acumulado o mortalidad en brotes, pero también puede llegar a generar efectos adversos como tal. Usualmente estos llegan a presentarse como toxicidad retiniana, pero generalmente son bien tolerados y no llegan a presentar una toxicidad hacia los pacientes. Los glucocorticoides solamente se usan en etapas donde está activa la enfermedad para poder mejorar una remisión. Y el mecanismo de acción pues son de amplios sobre las células del sistema inmunológico. Vamos a tener dosis bajas, moderadas o ya altas como tal, que son ya los bolos de metilprednisolona. En las dosis bajas siempre van a ser menos de 10 miligramos por día de prednisona. Y este solamente es cuando tenemos brotes leves o moderados. En dosis ya moderada o alta, vamos a tener que administrar o calcular la dosis de 0.5 a 0.7 miligramos por kilogramo de peso de prednisona, y este ya es una enfermedad más moderada a severa. Siempre y cuando tenemos ya un control adecuado de la enfermedad, empezamos a disminuir las dosis como tal. Y los pulsos de esteroide, ya cuando hay una enfermedad más grave, ya tenemos que hacer pulsos con metilprednisolona de 0.25 a 1 gramo intravenoso de metilprednisolona por 3 a 5 días para generar esta remisión rápida de la actividad de la enfermedad. Por eso se deja nada más para enfermedad severa o rápidamente progresiva. El metrotexato, que son inmunosupresores, ahorita vamos a hablar de puros inmunosupresores, tiene el mecanismo de acción que es análogo del ácido fólico con las dianas enzimáticas en dihidrofolato reductasa, tiamedato sintetasa y 5-aminoazol y 4-carboxila. Este tiene utilidad en las manifestaciones cutáneas y articulares, asociado a disminución de los síntomas diarios entre el uso del metrotexato y controles. Dentro de los efectos adversos, el sí tiene una toxicidad bastante amplia, gastrointestinal, hepática y hematológica, tienden a afectar mucho el hígado, y estos pacientes hay que suplementarlos con ácido fólico de 1 a 2 gramos por día, miligramos, perdón, por día. La ciclofosfamida, que ese también es otro inmunosupresor, como mecanismo de acción es un agente anquilante, depletor de linfocitos y disminuye la producción de autoanticuerpos. Perdón. De farmacocinética tenemos que pues, va a ser metabolizado por enzimas del citrocromo P450, pero llega a generar una excreción vía renal de un porcentaje muy mínimo, un 20%. Y las interacciones van a aumentar el metabolismo tanto de los medicamentos barbitúricos, del alcohol, fenitoína y rifampicina,
pero también disminuye el metabolismo de los antimaláricos. Entonces hay que tener cuidado con el uso de la combinación entre ambos. La azatoprina, tiene como mecanismo de acción análogo de la purina, inhibe la conversión de purinas y adenina y guanina. Es de utilidad a uso largo plazo, seguro, sin incremento de riesgo de infecciones y va a ayudar a las manifestaciones hematológicas y renales. Tiene como efectos adversos también toxicidad hematológica reversible y asociado polimorfismo a la actividad de la tiopurina metiltransferasa. Del micofelonato de mofetilo, aquí tenemos como mecanismo de acción que es un profármaco del ácido micofenólico, inhibidor de la inosine monofosfato deshidrogenasa, implica en la síntesis de guanosina. Este fármaco tiene una excelente biodisponibilidad vía oral, a niveles pico de 1 o 2 horas, con una vida media de 17 horas, pero tiene interacciones con los medicamentos inhibidores de bomba de protones y antiácidos que disminuyen su absorción. También genera una intolerancia gastrointestinal y pueden llegar a ser teratogénicos. La ciclosporina también es otro inmunosupresor que tenemos en el mercado. Como mecanismo de acción, es una inhibición de la calcineurina, inhibe la activación de linfocitos T y reduce la presencia de antígeno de los linfocitos B. Su farmacocinética, pues, esta tiene muy buena respuesta, solamente que pues, tiene una respuesta clínica dentro de 1 a 2 meses. Tiene una concentración sérica medible, pero no es necesaria si nosotros la administramos a 3 miligramos kilogramo día. Y las interacciones, pues disminuye las concentraciones de rifampicina, fenitoína y fermonobarbital, pero va a aumentar las concentraciones tanto de macrólidos, azoles, bloqueadores de canales de calcio, como la miodarona y el apelopurino. El tacrolimus como mecanismo de acción, pues inhibidor de la calcineurina, es de 10 a 100 veces más potente. Farmacocinética, pues vamos a darle una administración de 0.1 a 0.25 miligramos kilogramo dosis y tiene una nefrotoxicidad e hipertensión, pues son menos frecuentes, pero pues llega a generar cardiomiopatía en niños o puede llegar a presentarse como efectos adversos como una crisis convulsiva. Ya nos pasamos a los anticuerpos monoclonales. El berilumab es uno de los anticuerpos monoclonales utilizados, que va a ser anti-Bliss. El uso apropiado intravenoso a 10 miligramos cada mes o subcutáneo 200 miligramos cada semana. Y el estudio se incluye en pacientes moderada actividad que presentan reducción de la actividad. Los efectos secundarios, pues sí, van a llegar a generar músculos esqueléticos, mucocutáneos, inmunológicos, vasculitis cutánea, pero generalmente son bien tolerados con nada más reacciones durante la infusión rápida. Y el rituximab, que es el otro anticuerpo monoclonal que se utiliza más frecuente en estos pacientes, es un anticuerpo monoclonal quimérico humano ratón, anti-CD20. Tiene una citotoxicidad por activación del complemento y genera una citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Recordando que va a ser un inductor de la apoptosis. Generalmente son bien tolerados, tienen reacciones por infusión prevenibles por uso de antihistamínicos y glucocorticoides y las infecciones leves hasta un 20% severas no se presentan de forma significativa en los pacientes ya que son bien tolerados. Y es las recomendaciones del tratamiento del Laular que ellos nos presentan. Primero que nada, tenemos que hacer el tratamiento general. Usar fotoprotección en los pacientes, evitar el tabaquismo, recordar que necesitamos ejercicio frecuente en los pacientes, una dieta balanceada, controlar las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, presión alta, dislipidemias. Y podemos, en caso de que lleguen a presentar síntomas o afectaciones ya de trombosis, podemos nosotros administrar ácido acetilsalicílico para prevenir estas trombosis profundas a lo largo de las manifestaciones que tienen los pacientes. Dentro de las primeras líneas de tratamiento vamos a utilizar como tal la hidroxicloroquina o la hidrocloroquina. Estos van a ser en todas las líneas de tratamiento, tanto en enfermedades leves, moderadas o severas. Y los glucocorticoides solamente van a ser solamente cuando se llegue a necesitar y van a ser por dosis bajas, de preferencia menos de 5 miligramos por día y entre más rápido la podamos suspender, muchísimo mejor para el paciente. Si usamos dosis más altas de los glucocorticoides, hay que ir disminuyendo la dosis lo más rápido posible para poder disminuir los efectos secundarios que puedan llegar a presentar. Ya para un tratamiento de moderado a leve, podemos utilizar metotrexate, aciatoprina, micofelonato. Ya podemos empezar a utilizar el belimumab, los anticuerpos monoclonales, la anakinra. Ya en una enfermedad más severa ya se utiliza la ciclofosfamida y de preferencia utilizamos el rituximab.
¿Por qué? Porque ya estos pacientes requieren un tratamiento más, más avanzado y más agresivo para poder llegar a generar un control de la enfermedad. Recordando que lo que nosotros tenemos que ver aquí, pues es una disminución de los síntomas de los pacientes para que puedan mejorar su calidad de vida y por ende tener una mejor, pues ahora sí, vida a futuro, ¿no? A nosotros como alergólogos, pues nos importa saber, estos pacientes, ¿qué onda? Nosotros, si tienen una manifestación clínica alérgica, ¿podemos nosotros hacer algo? Sí, de hecho, las guías que están también, la coexistencia de la enfermedad autoinmune con las enfermedades alérgicas, pues actualmente pues es una contraindicación relativa para tanto hacer pruebas cutáneas como administrar inmunoterapia, pero solo se ha reportado casos que la inmunoterapia induce a los pacientes con lupus síndrome de Sjögren, no actividad de la enfermedad o incrementa su actividad. Entonces, este es un paciente que se presentó en Estados Unidos, que es un paciente que presenta lupus eritematoso sistémico y además tiene alergia a las picaduras de minópteros. Después de un año de tratamiento, tanto con inmunoterapia subcutánea para Eminóptero y el tratamiento de lupus eritematoso sistémico, pues el paciente no presentó ni exacerbación de una enfermedad y presentó un buen control de sus enfermedades alérgicas, sin presentar efectos secundarios de la inmunoterapia. Entonces, recordando, siempre ha existido la preocupación teórica que la inmunoterapia es mala para los pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias. Por eso es importante recordar que la evidencia científica y las guías actuales sugieren que solamente en pacientes controlados de enfermedad se le puedan realizar tanto pruebas cutáneas como inicio de inmunoterapia y subir las dosis de la inmunoterapia. Al contrario, si no tienen un adecuado control o si están descontrolados de su enfermedad inmunológica, no podemos ni siquiera hacer pruebas cutáneas o incrementar dosis de la inmunoterapia o hacerle iniciar el tratamiento con inmunoterapia subcutánea o sublingual. Ahora vamos a pasar al síndrome antifosfolípido. Bueno, en pues tenemos que es un trastorno multisistémico autoinmune que va a ser caracterizado por trombosis recurrente, tanto arterial como venosa. Estas van a ser asociadas con autoanticuerpos antifosfolípidos persistentes y llegan a generar una morbilidad importante durante el embarazo, generando abortos espontáneos en las pacientes fértiles. La tasa anual de incidencia de trombosis en un paciente normal sin factores de riesgo va a ser de 0.5 al 3%. Un paciente que va caminando en la calle sin factores de riesgo. Pero ya un paciente que tiene, perdón, este es un paciente que tiene ya enfermedades autoinmunes y este es un paciente que no tiene enfermedades autoinmunes que va a ser, sin factores de riesgo, va a ser el riesgo de trombosis menos de 1% por año. Entonces, sí es más o menos similar, pero sí hay menos prevalencia de trombosis en los pacientes sanos, ¿no? Recordando que el perfil de los anticuerpos antifosfolípidos y las características clínicas de los pacientes van a influir también en el riesgo que puedan llegar a generar trombosis en los pacientes. Por eso es importante tener los niveles bajos o saber que los niveles bajos de los anticuerpos antifosfolípidos usualmente están presentes, bajos, pero presentes. Y va a ayudar a la eliminación fisiológica de los lípidos oxidados. Eso es lo normal. Ya una vez que nosotros encontramos los anticuerpos antifosfolípidos incrementados, los eventos trombóticos van a ocurrir más frecuentemente y estos van a ser necesarios, son necesarios, pero son insuficientes por otros factores que pueden jugar también un papel en el desarrollo del síndrome antifosfolípido. Entonces, es importante ver que sí necesitamos los anticuerpos antifosfolípidos. ¿Por qué? Porque tienen una función fisiológica normal cuando se tienen a niveles bajos, pero ya una vez que están incrementados, ya empiezan a generar este tipo de alteraciones y pueden llegar a generar un efecto protrombótico a futuro. En la incidencia del síndrome antifosfolípido, pero relativamente baja, los anticuerpos anticardiolipina de títulos bajos se presentan siempre en un 10% de todos los donantes de sangre, normalmente sin alteraciones y no llegan a presentar trombosis. Recordando que menos de 1% de esta población pues va a persistir en los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína de títulos moderados altos a una prueba anticoagulante lúpica positiva. Pero de estas solamente la prevalencia de pruebas positivas va a aumentar con la edad y solamente entre el 10 y el 40% de los pacientes que llegan a presentar lupus eritematoso sistémico y 20% de los pacientes con artritis reumatoide van a llegar a generar anticuerpos de antifosfolípidos positivos. Ahora,
Ya una vez que tenemos un paciente que tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos, el 6% de ellos van a tener morbilidad durante el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Van a tener abortos recurrentes. 14% van a tener accidentes cerebrovasculares. El 17% de estos van a ser menores de 50 años. 11% para infarto agudo a miocardio. 10% para trombosis venosa profunda. 20% de las mujeres van a tener 3 o más abortos recurrentes. Y 13 el 14% de los pacientes van a generar una enfermedad trombótica venosa profunda. Entonces hay que estar vigilando a estos pacientes porque pueden llegar a generar trombosis sin nosotros darnos cuenta. Ahora, dentro de la etiología, pues tenemos que el mimetismo molecular entre las estructuras virales o bacterianas y el beta-2 glicoproteína puede inducir la formación de anticuerpos antifosfolípidos. Y estos mismos anticuerpos antifosfolípidos son capaces de regular a la alza la expresión del receptor tipo 7 tipo TOL, perturbando y amplificando la autoinmunidad. Recordando que ciertos anticuerpos antifosfolípidos inducidos por infecciones son independientes del cofactor y se unen directamente al fosfolípido. ¿Cuáles son los microorganismos más comunes que llegan a afectar? Pues van a ser los treponemas sifilíticos y los no sifilíticos. El VIH, el bordetela, leptospiras o ciertos parásitos. Pero también tenemos fármacos que pueden llegar a generar esta activación de los anticuerpos antifosfolípidos y de los beta-2 glicoproteínas, que por ejemplo es la procainamida, quinidina, fenitoína, clorpromazina, que son medicamentos comúnmente utilizados en enfermedades neurológicas. Y los trastornos de malignidad, como por ejemplo los trastornos linfoproliferativos. Puedo tomar tantita agua, perdón, me estoy secando. Perdón. Dentro de la etiología tenemos que pues también los factores genéticos son muy importantes, recordando que pues el HLA-DR4 va a ser un factor predisponente para esta enfermedad, al igual que el DRW53, el factor regulador del interferón 5 y la transducción de señal de activación de transcripción 4, que es el STAT4, que también llega a presentar un papel fundamental en estos pacientes. Ahora, dentro de la fisiopatología tenemos dos mecanismos que podemos ver. El primero, pues es el primer golpe. ¿Qué vamos a ver ahí? Para empezar, pues va a ser cualquier factor que llegue a generar un efecto trombótico que se estimulen las anticuerpos antifosfolipasa o los antibetados glicoproteínas. Pero no es hasta después, cuando ya tenemos un segundo factor que va a ser desencadenado por otros factores ya predisponentes para generar una trombosis ya más severa. ¿De cuáles son estos efectos? Pues prácticamente tenemos que ver los factores ambientales como infecciones o hormonas como el estrógeno, la inflamación, que son las enfermedades autoinmunes sistémicas concomitantes, los factores de estilo de vida como el tabaquismo, obesidad, deficiencia de vitamina D, factores protrombóticos, una cirugía masiva, la inmovilidad de los pacientes, enfermedades médicas agudas o las malignidades en los pacientes. Recordando que el 50% de estos pacientes presentan otros factores de riesgo adquiridos para trombosis en el momento de su evento trombótico. Por eso es importante valorar todo este grupo de factores de riesgo que pueden llegar a presentar los pacientes. Ahora, para que nosotros podamos tener, pues, tenemos varias maneras de cómo se activan los anticuerpos antifosfolípidos. Estos se van a unir a los beta-2 glicoproteínas que van a disminuir la regulación y la migración de los linfocitos, pero también pues van a generar endoglobinas solubles dentro del torrente sanguíneo para poder generar esta afectación. Otra es, se unen al receptor tipo TOL tipo 4, en donde aquí va a generar una cascada de incremento de ácido úrico, generando inflamosomas y activación de interleucina 8 para poder también generar esta proinflamación. O la otra es activación del complemento con estas mismas anticuerpos antifosfolípidos que llegan a generar activación del complemento, activación del C5 y por ende una estimulación tanto de los neutrófilos como los monocitos para poder también desarrollar factores inflamatorios para poder generar esta estimulación hacia una trombosis, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, pues vemos que los anticuerpos antifosfolípidos se van a asociar a varios síntomas. Las manifestaciones más frecuentes con una incidencia mayor al 20% pues son las trombosis venosas profundas, los abortos recurrentes y los eventos cerebrovasculares. De estos, les quise poner esta imagen que está muy interesante. Aquí vemos todas las manifestaciones que pueden llegar a presentar los pacientes. Recordando que pues en el colorcito más como cremita, vamos a tener los más comunes, que va a ser el ilioreticular,
los abortos recurrentes, las embolias pulmonares, los eventos cerebrovasculares, trombocitopenia o trombosis de venas profundas. Menos frecuente, pero que también se puede llegar a presentar, trombosis de las arterias o trombosis de los vasos retinianos. Pero lo que sí tenemos que estar vigilando en estos pacientes es la libido reticularis, que es la manifestación clínica más común que van a estar llegando a presentar nuestros pacientes. Pero es importante estarla buscando en los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos. Para hacer el diagnóstico por los criterios del EULAR, para mí se me hicieron un poquito raro, pero pues así lo menciona. Tienen que tener anticuerpos antifosfolípidos en dos o más ocasiones, al menos 12 semanas de diferencia. Y estos tienen que ser 5 años antes de que lleguen a presentar alguna manifestación clínica. No a todos los pacientes se les hace de forma escrutinaria la búsqueda de los anticuerpos antifosfolípidos, por eso se me hizo raro hacer el diagnóstico así. Y tiene que tener al menos uno de los siguientes: presencia de anticoagulante lúpico en plasma, títulos medio alto de anticuerpos anticardiolipina, tanto de IgG como IgM, o los anticuerpos beta 2 glicoproteína 1, que también en sus isotipos IgG o IgM. Y el anticoagulante lúpico, pues prácticamente es un predictor de la trombosis más específico, pero va a ser menos sensible. Se correlaciona mejor con los eventos clínicos y prueba más potente para predecir las complicaciones del embarazo. Recordando que pues en pacientes con tratamiento de anticoagulante pues puede llegar a salir positivo esta prueba, entonces sí pueden llegar a generar falsos positivos, ¿no? O falsos negativos. Para el estudio histopatológico, pues podemos ver en áreas donde hubo algún evento trombótico, piel, riñón y otros tejidos, pues vamos a ver la oclusión trombótica de las arterias y venas, como lo podemos ver aquí en esta imagen, en este corte histológico, y vamos a ver recanalización en las lesiones ya tardías. Los infiltrados inflamatorios por macrófagos y vasculitis necrotizante que sugiere un lupus concomitante u otra enfermedad de tejido conectivo. Entonces, la clasificación de la Asociación Americana de Reumatología y los criterios EULAR 2023 que se modificaron el año pasado, perdón, en noviembre, pues podemos ver que los criterios iniciales tienen que tener alguna manifestación clínica documentada y al menos una del laboratorio, anticuerpos antifosfolípido, anticoagulante lúpico o antibeta 2 glicoproteína durante los últimos 3 años de las manifestaciones clínicas para poder nosotros hacer el diagnóstico. Ya una vez teniendo los laboratorios, tenemos que valorar los criterios diagnósticos, que al menos tienen que estar presentes 3 dominios clínicos. Dentro de ellos tenemos las afectaciones, gracias doctora, las alteraciones microvasculares, tanto venosas como arteriales. Podemos ver alteraciones obstétricas, podemos ver alteraciones cardíacas y alteraciones hematológicas. Pero también necesitamos 3 o más puntos de los laboratorios clínicos o los anticuerpos positivos que van a estar presentes en estos pacientes, como por ejemplo los anticuerpos antifosfolípidos o los anticuerpos beta 1 beta 2, perdón, glicoproteína 1, que aquí ya dependiendo de cómo se haga el estudio, vamos a ver y vamos a poderlo clasificar de acuerdo a cómo están los pacientes. Ya para que nosotros hagamos el diagnóstico y podamos iniciar el tratamiento. ¿Con qué vamos a iniciar el tratamiento? Obviamente, pues necesitamos una prevención primaria. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues modificar las comorbilidades que pueden ser modificadas. Por ejemplo, suspender el tabaquismo, incrementar la actividad física, evitar el uso de drogas ilícitas. En los pacientes que requieren anticoagulantes durante intervenciones quirúrgicas, ojo, solo en pacientes con riesgo de trombosis, no en todos. Adecuado control de las enfermedades autoinmunitarias y el uso de estatinas por su función dual. Yo no sabía que las estatinas tenían una función inmunológica, entonces lo busqué y estas van a disminuir la expresión de los linfocitos CD40, la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, inhiben la adhesión de los linfocitos, de adhesión y acumulación de los linfocitos y van a tener una función presentadora de antígenos en las células dendríticas. Entonces sí va a generar un efecto dual, tanto disminuye con la síntesis del colesterol como también genera una inmunomodulación en los linfocitos para prevenir también una proliferación hacia el torrente sanguíneo y que puedan evitar generar una trombosis subsecuente. El tratamiento con aspirina, sabemos desde hace muchos años que pues, los pacientes van a tener, los pacientes que tienen riesgo de trombosis se les recomienda utilizar aspirina de forma habitual.
que en pacientes con, más que nada en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos que no han tenido fibrilación auricular, se recomiendan ellos. Y la idea es mantener un objetivo del INR entre 2.2. Ahora, es una opción para los pacientes que tienen mayores títulos con anticuerpos, o sea, pacientes mayores con anticuerpos antifosfolípidos positivos que tienen una única prueba de anticardiolipina en títulos bajos, y esta va a ser cuya presentación es un accidente cerebrovascular. Entonces, sí, también se recomienda en pacientes ya más grandes. Y en pacientes bien anticoagulados se va a continuar teniendo trombosis, pero puede ocasionar una adicción como tal de la aspirina. Por eso es importante valorar si en dado caso podemos utilizar otro anticoagulante. Por ejemplo, podemos utilizar la warfarina, que es un tratamiento seguro en este tipo de pacientes que ya no tienen efecto o que tienen adicción a la aspirina. Y la warfarina en ocasiones en dosis bajas, junto con el ácido acetilsalicílico, se puede utilizar para evitar la trombosis secundaria. Y tenemos dos formas de cómo administrarla: la warfarina de moderada intensidad o la warfarina de alta intensidad, dependiendo del objetivo INR que nosotros queramos tener en nuestros pacientes. También tenemos que ver que los anticoagulantes van a ser de por vida. Estos pacientes con síndrome antifosfolípido van a tener eventos vasculares subsecuentes y recurrentes. Por eso es importante evitar tener alguna alteración. Y en el caso de primer evento venoso con perfil de anticuerpos antifosfolípidos de bajo riesgo y un factor desencadenante transitorio, pues sí necesitamos una anticoagulación. Puede limitarse entre 3 a 6 meses, pero posteriormente, si llega a presentar otro riesgo, pues nosotros podemos administrar la anticoagulación. En embarazadas es importante dar heparina de bajo peso molecular debido a la disminución de riesgo de trombocitopenia y osteoporosis. Recordar que pues en los pacientes que tienen más pérdidas fetales mayores a 10 semanas de gestación, pues tenemos que administrar heparina profiláctica con enoxaparina 30 miligramos o 30 a 40 miligramos por vía subcutánea una vez al día, más aspirina a dosis bajas, o si tienen trombosis previas y tienen que estar ellas ya bien anticoaguladas para poder, durante todo el embarazo, para poder evitar trombosis. Estas les vamos a administrar tanto enoxaparina, hay dos maneras de cómo hacerlo: una vez, 2 veces por día o una vez al día. Y la inmunoglobulina intravenosa o la hidroxicloroquina se pueden considerar en pacientes que ya se les ha intentado, pero ha fracasado el tratamiento con la heparina. La hidroxicloroquina, pues es importante conocerla. ¿Por qué? Porque tiene propiedades mecánicas protectoras, protección de la superficie endotelial, disminución de la unión de los anticuerpos antifosfolípidos a los citiotrofoblastos placentarios, y va a generar una modulación de la inflamación. Recordar que también en todos los pacientes que tienen lupus se le tiene que dar por sí o sí la hidroxicloroquina también para evitar trombosis en estos pacientes. Y ya para terminar, por último, el síndrome antifosfolípido catastrófico. Este va a ser una complicación rara, pero va a generar una mortalidad del 48%. Se va a asociar con lupus o va a tener afectaciones cardíacas, pulmonares, renales y esplénicas. El cuadro clínico, pues vamos a tener angiopatía trombótica y va a afectar a vasos pequeños. ¿Cuáles son los órganos más afectados? Pues más que nada, pues el riñón. Luego pulmón, sistema nervioso central, cardíaco y cutáneo. Recordando que pues esto va a ser multiorgánica y va a llegar a generar una afectación global del padecimiento. Y a estos pacientes también tenemos que darles tratamiento ya de anticoagulación más fuerte. Tenemos que hacer una gama de tratamiento generalizado para poder disminuir esta catástrofe del síndrome antifosfolípido con corticoides intravenosos. Hoy vamos a dar bolos de metilprednisolona. Podemos hacer un recambio plasmático, administrar inmunoglobulina intravenosa, utilizar la ciclofosfamida o empezar con infusiones de rituximab. Y como conclusiones ya de la sesión, pues vemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad heterogénea con manifestaciones en diversos órganos, con una variedad de síntomas. Recordando que también el síndrome antifosfolípido es caracterizado por eventos de trombosis recurrentes y pérdidas de embarazo. Recordando, y es importante determinar que ambas enfermedades tenemos que diagnosticarlas de forma oportuna para poder generar un tratamiento multidisciplinario con reumatología y así poder tener consideraciones de preferencia, toxicidad de los medicamentos, disponibilidad y evitar complicaciones tanto a corto plazo como a largo plazo, ya una vez que detectemos la enfermedad. Y eso sería todo por mi parte.